Hola, bendiciones. Nos vamos a presentar un momentico. Mi nombre es Ada y él es Mi nombre es Adrián. Adrián Cibaja, es mi esposito. Esta es primera vez que vamos a hablar un poquito los dos como matrimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si te gusta lo que va, el contenido de este canal, podrías darle un like y suscribirte para seguir dándote más contenido. Lo que vamos a hablar aquí nosotros es lo que hacemos y lo que Dios hace en la vida de nosotros para aumentar la fe. Entonces hoy me traje a mi esposito, que es un servidor de Dios. Él es predicador, perdón, él es predicador, ¿verdad? Y él tiene muchos años de hablar de la palabra de Dios. Sabemos que la persona se salva por la comunión y no por la religión. Y aumentar nuestra fe es dar para que nuestra fe aumente, pues necesitamos dar testimonio de vida. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Esperemos que estas palabras sean de bendición para todo aquel que nos escuche. ¿Qué dices, Adriancito? Bien, démosle, empecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿Qué quieres saber? lo que yo quiero que todos conozcamos es dar testimonio de cómo fue que Dios llegó a tu vida. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Sí, la forma más maravillosa. de la forma más increíble, impactante. Ajá. Y inesperada. Ajá. Porque yo no andaba buscando a Dios, Uh-huh. pero con la diferencia que Dios me andaba buscando a mí. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y hubo un tiempo, tengo un hermano en la fe, lo amo mucho, se llama Carlos. Y Carlos, hubo un tiempo de que iba a la iglesia y oraba, ayunaba y estaba en comunión con Dios, pero por esas cosas de la vida, que por más que conozcamos del Señor, le damos rienda suelta a la carne, como seres humanos, como hombres. No es ninguna justificación, pero pasa, tienen cosas que tienen que pasar en nuestra vida para madurar, porque cuando tú caes, lo lógico es que te levantes. Cuando caes en un hoyo profundo, es que o pidas auxilio y que alguien te saque, porque por tus propias fuerzas no vas a salir de ahí. Entonces un tiempo en que mi hermano andaba muy extraviado, completamente extraviado. Yo siempre lo amaba mucho a él. Y una vez me llega y me dice que hay un convivio. Yo ni sabía que era un convivio, yo no sabía nada de religión, no sabía nada de Cristo, no sabía nada de congregarme, no sabía absolutamente nada. No sabía dónde estaba ni el libro de Génesis en la escritura. Sabía que había una Biblia, porque mi papá siempre usaba una Biblia grande, católica, ilustrada, con el arca de Noé y con la crucifixión de Jesucristo. Y sabía que había una Biblia, pero nunca en mi vida la había leído. Entonces mi hermano me invita a un convivio en Huachipelín de Escazú. Es un pueblo aquí en San José, Costa Rica, en la provincia de San José. Y él me invita y fuimos, nosotros fuimos, y había fútbol, había comida. Oh, bueno, buena comida. ¿Cómo comen? Come bien, los cristianos comen bien. Sí, nos gozamos en eso, ¿verdad? Buenos para el diente. Y yo fui al convivio y comí. Y bueno, nunca jugué fútbol, nunca me ha gustado el fútbol, pero participé en la mejenga. Pero todos se lo saben, de fútbol. Y me fui, y bueno, estuvimos una tarde, terminó el convivio y me dice mi hermano Adrián, lo invito a la iglesia. Pero mi hermano todavía no había entregado completamente su vida al Señor. Entonces voy a pensarlo. Y ese domingo no fui. Me lo encuentro a mi hermano la semana siguiente y me dice, ¿qué pasó? ¿Que no fui a la iglesia? No, es que tuve cosas que hacer, pero era mentira, no quería ir. No quería ir, realmente no quería, pero lo que yo no sabía es que Dios ya me andaba buscando. Al segundo domingo me invita y voy. Ese domingo me convertí al Señor. No me pregunten de qué estaba predicando el que estaba al frente. Yo sí sé que estaba hablando el Salmo 23. Y él me impactó, la palabra del Señor me impactó mi vida. Y cuando el predicador, Ahmed se llama, es un misionero, y él hace el llamado y ya yo me levanto. ¿Qué voy a hacer? No sé. Me levanto y hago la oración de fe. Y aquí estoy. Desde que tengo 19 años, estoy a punto de cumplir 57 años. Tengo muchos años de servir al Señor, de amar al Señor, y
y de pedirle todos los días al Señor por mi vida, por los míos y por los que van a escuchar este mensaje. Y así pasan los días y pasa el tiempo. 3 meses después, mi mamá me dice, ¿para dónde va tan perfumado? Le voy para la iglesia. Y me dice, pero es muy temprano, me dice, para que vaya a misa. Le digo, no, ma, yo no voy para misa, yo voy para la iglesia. Yo voy a ir a servir y a buscar el rostro de mi Dios. Entonces mi mamá se enciende en ira y me arrincona contra la pared. Me acuerdo muy bien, en el corredor de mi casa, me arrincona y me pone así la mano en el pecho. Y me dice, usted no va a salir a ningún lado, mucho menos donde esos panderetas. Porque así nos llaman a nosotros, y los panderetas. Entonces estamos en esa tragedia de que mi mamá quiere pegarme, pero yo tengo que dejarme porque es mi mamá, a pesar de que yo me convertí al Señor cuando cumplí 19 años, un 19 de enero, cumplí 19 años y ese día yo entregué mi vida al Señor. 3 meses después mi mamá se da cuenta, mi hermana que vivía un poquito lejos de nosotros llegaba y le ponía a mi mamá la cabeza como un avispero, como decimos nosotros, como un panal, le calentaba la cabeza a mi mamá. Y bueno, mi mamá llegó al extremo de que quería pegarme. Un domingo, eran las 4 de la tarde. Entonces, bueno, está bien, le digo, usted puede ser mi mamá, le digo, pero si quiere pegarme, me puede pegar, pero usted no puede evitar que yo vaya a la iglesia. Entonces, en eso pasó una vecina y la vecina escuchó a mi mamá, porque yo no estaba, la verdad es que yo no estaba ni discutiendo, era mi mamá la que estaba alterada. Y se metió a la casa, abrió el portón y le preguntó, Francisca, dígame una cosita, ¿qué prefiere usted? ¿Ver a Adrián así como está, bañado, perfumado, peinado, bien mudado? ¿Verlo así como está? ¿O verlo en un caño borracho, o preso en una cárcel, o enfermo en un hospital? Y mi mamá se puso blanca, 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 como esta cojín que tengo en mi espalda, y se quedó muda, no supo qué decir. Entonces, sí, la presión que tenía ella sobre mi pecho con el brazo, ella fue aflojando, y yo me acuerdo que yo me agaché, y me la fui. Se escapó de los brazos de mamá. Me fui para la iglesia, y así ha actuado Dios en mi vida. Pero, Adrián, o sea, sí, eso es algo que es el primer llamamiento que Dios hace, ¿verdad? Porque Dios se expresa de diferentes formas. Pero hay personas que dicen, Dios habla, se oye la voz de Dios, podemos tocar a Dios, Dios existe. O sea, sabemos que Dios existe porque el Espíritu lo afirma, pero lo tocamos, lo oímos. ¿Has tenido experiencia de esa? Tocar a mi Dios nunca. Ajá. He escuchado. O la presencia de Dios. He sentido la presencia de Dios. Uh-huh. Dios me ha amado, me ha abrazado, ha hablado a mi oído como una voz audible, como esas que ustedes están escuchando. Ajá. Un día nos invitaron a una iglesia, muchos años después de convertido yo al Señor. Y me invitaron a una iglesia y yo fui a la iglesia. Estábamos ahí, yo que es que cantante, ¿cuánto he cantado yo en la vida? Pero me invitaron al coro y yo me fui a cantar al coro. En un momento de la actuación, por decirlo así, del coro, hubo un momento de silencio. Entonces yo empecé a reclamarle a Dios y yo le decía, Dios, yo no soy nadie, yo no valgo nada. Eso que pone el diablo en nuestra mente y lo baja a nuestro corazón y nosotros lo sacamos con nuestra boca, lo exponemos a nuestra boca. Y estamos ahí en ese momento, como un breaking que había ahí en medio de la alabanza, para que Dios hiciera, para que Dios se soltara, para que Dios tocara los corazones y las mentes de los que estaban en ese lugar, en una iglesia gigantesca en el centro de Escazú. Y entonces estoy yo en ese pleito con Dios, pero Dios no me da pelota, porque Dios nada lo mueve de su trono. Así es. Entonces llegó un momento y escuché la voz de Dios audible y me dice, te voy a demostrar quién soy yo y quién eres tú para mí. Y ¡pum! Me tumbó tierra, caí en el piso del escenario, del púlpito de la iglesia, caí con mi pecho contra el piso. Entonces, y yo le decía, Dios, eso es todo lo que tienes. Entonces, yo, en el momento que me quise levantar, yo sentí un pie, un zapato gigante. Yo sentí, pues yo lo puedo medir,
50, 60 centímetros de zapato o de pie sentí yo en mi espalda. Aquí completamente cruzado mi espalda. Cruzado. Entonces cuando yo quise levantarme, ese zapato o ese pie pegaba mi pecho contra el piso del escenario. Y yo me estaba asfixiando, me estaba ahogando. Y entonces, y ahí yo, por más fuerza que yo hacía, yo no podía moverme. Entre más me movía, más ese peso caía sobre mí. Entonces, yo le dije a Dios, perdóname, perdóname, pero me estoy ahogando. Entonces escuché la voz de Dios y que me dice, yo soy tu Dios, el que te tomó de su mano derecha. Y te he mostrado que soy el aire que necesitas en esta tierra para vivir. Que tú sin mí no eres nada. Y de ahí entendí, mis amados hermanos y hermanas que están viendo este video, de que Dios es el aire que yo necesito para respirar cada día, que Dios es todo en mi vida. Llegó el momento que tuve una visión de parte de Dios, que Dios me mostró un monte alto, un monte gigantesco, y habían dos caminos. Yo iba por el camino a la izquierda y me pinchaba, iba descalzo en la visión, iba como metido en un montón de espinas como rosales, y yo caminaba y me pinchaban las espinas. Al otro lado estaba el camino derecho, era un camino lindo, parecía una alfombra, aquello bien bonito, y al final del camino se veía una figura de un hombre que iba caminando. Entonces yo decía, Dios, espérame, pero yo no dejaba de caminar, y entonces llegó la voz y me dice, pásate a este camino para que no se espinen tus pies. Y yo seguía caminando y caminando y caminando hasta que volví a ver hacia abajo, mis pies estaban sangrando. Entonces comprendí que tenía que pasar hacia el otro lado, hacia el otro camino, para llegar hacia la presencia de Dios. Entonces yo me pasé al otro lado y caminé bien, iba caminando bien. Y entonces el que iba delante mío iba caminando, iba corriendo para alcanzarlo. Entonces yo le dije, párate un momento y vuélvete, que quiero ver tu rostro. Entonces la voz me dice, de espalda, y me dice, ¿quieres ver mi rostro? Sígueme. Y está ahí, desde ahí en adelante, otra muestra de que Dios nos ama y de que Dios siempre ha estado con nosotros. Hemos tenido altos y bajos, hemos tenido mi esposa y yo de todo en la vida. Este año que ha empezado en enero hasta la fecha, hemos pasado por un desierto, pero usted no se imagina en el desierto por el que estamos pasando y que ya vamos viendo la luz al final del túnel. En el nombre de Jesús, no hay cristiano que no sea probado. Y si tú no estás probado, mi amado hermano, es porque algo está pasando contigo, porque Dios permite de que tú camines por el desierto para que lo llames a Él, para que dobles tu rodilla delante de Él y para que veas la mano de Dios actuando en tu vida. Completamente en tu vida Dios va a actuar. Y como dice una canción de Jesús Irán Romero, va a ser hasta lo imposible por llamar tu atención. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios porque el Señor es bueno. Una vez más nos dice el Señor que su presencia está con nosotros, que no es un Dios que da la espalda a tu clamor o a tu necesidad, que es un Dios presente, ¿verdad? Entonces, esto que hacemos acá mi esposito y yo es una forma de dar lo que Dios nos da a nosotros. Tal vez no podemos ir a muchos lugares, pero estamos confiando en que el Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás tú, entiendas que Dios está con nosotros y escucha a sus hijos, y que es un Dios presente, es un Padre presente, no es un Padre ausente, y además es palpable. Así como dice mi esposo, también puedes escuchar su voz. Que el Señor me los bendiga mucho, y por favor, como siempre digo, estudien las Escrituras para que conozcan más de Dios, porque la única forma de conocer a Dios es leyendo la Escritura para saber quién es Él, de qué forma podemos agradarle a Él, cómo lo podemos encontrar, aunque Él siempre, ¿verdad? Siempre nos está buscando, ¿verdad? Somos nosotros los que en veces le ponemos límites al Señor. Entonces yo los invito para que sigan en ese caminar, como dice mi esposo. Sabemos que hay pruebas en este mundo, Dios no tienta, dice su palabra. Que el Señor nos los bendiga y que este testimonio que dio mi esposo sea para bendición de su vida. Y por favor, si les gustó, pónganos like y suscríbanse, porque esto que estamos haciendo acá, bueno, lo puso Dios en mi corazón. Así es que vamos a venir
más personas dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Quise que la primera vez la hiciera con mi esposo. Luego siguen otras personas dando testimonio de lo que es Dios, de que Dios está vivo, Dios está presente y Dios sí le habla a su pueblo. No es un Dios mudo, no es un Dios sordo, no es un Dios que sabe lo que has pasado y que está ahí solo esperando que tú abras su boca y arrodilles su corazón y lo busques, y lo busques. Tienes que humillarte, aunque la palabra humillarte para mí siempre suena como, yo siento que el humillarse es como algo malo, pero humillarse ante Dios sabiendo que nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, el que nos chinea, el que nos ama, el que nos hizo, yo no lo considero como humillación. Más bien yo diría que es buscando los brazos de ese refugio y de ese papá maravilloso que tenemos, ¿cierto, Adrián? Cierto, es cierto. Déjame, en estos minutos que nos quedan, quiero orar por vos. Amén. En el nombre de Jesús, quiero orar para que la misericordia de Dios te alcance. Amén. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Señor, porque así, Dios mío, como tú alcanzaste mi vida, quieres alcanzar la vida de muchos que están escuchando, Dios mío, y que están viendo, Padre Santo, este video. Tal vez estén en un hospital, Dios mío, desesperados. Tal vez están en una cárcel, Padre, agobiados, Padre. Tal vez, Dios mío, estén huyendo, Dios mío, de su tierra, buscando mejores posibilidades de vida en otros lugares, Padre. Pero quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que escuchas esto. Y si no eres hermano y hermana, también escúchalo, porque Dios te ama y Dios quiere que tú estés en sus caminos, que estés en su redil. Vuélvete a Dios de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu corazón, y el Dios de los cielos hará posible que las puertas que necesitas abiertas estén abiertas en tu vida para ti y para los tuyos, y las puertas que quiere Dios que estén cerradas, no hay cerrajero sobre esta tierra que abra la puerta que Dios cierra. En esta tarde alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que así sea, y bendiciones para todos los que escuchan y ven esta audición. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Chao. Amén. Amén. Chao.